presentando ayer sobre lo que reflexionamos, se ve. Sí. El seminario es sobre las glorias del Srimad Bhagavatam, que son ilimitadas, y lo que podamos comentar en estos 3 días siempre, si bien dado que es glorificación de la forma de Krishna literaria, como el Bhagavatam es completo en ese sentido, siempre se va a quedar corto porque las glorias de Krishna y del Srimad Bhagavatam son ilimitadas. Pero como comentábamos al principio, el propósito es de estimular, que sirva como un tónico para estimular el deseo de estudiar, de leer, de escuchar y de practicar las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Ese es el propósito de este seminario, y también conectado con como comentábamos ayer, con la campaña de Bhadra Purnima, que se está haciendo cada vez más popular en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que fomenta la distribución masiva del Srimad Bhagavatam por el bien del mundo. El Bhagavatam, como escuchábamos ayer, tiene el propósito de beneficiar a toda la humanidad. Ayer estuvimos explorando, leímos un verso que glorifica el Bhagavatam, que de hecho en el póster está transcrita una parte, el verso que empieza con la palabra, con la línea Idam Bhagavatam Nama, Puranam Brahma Samhitam. Describe el Srimad Bhagavatam como la obra que beneficia a toda la gente y como supremamente triunfante, supremamente dichoso y supremamente perfecto. No es diferente de Krishna. Comenzamos con este verso y estuvimos reflexionando sobre la estructura y la narrativa del Bhagavatam, los 12 cantos o 12 libros, que se pueden dividir en varios volúmenes según la edición, con sus 335 capítulos y 18.000 versos, con su estructura narrativa en 3 voces principales, la de Vyasa, la de Shukadeva Goswami y la de Sutta Goswami, y luego también hay otros oradores, pero estas son las 3 voces principales que responden a la pregunta del rey Parikshit, que estaba a punto de morir, acerca de cuál es el deber del ser humano y en especial del que está a punto de morir. Es decir, responde a la pregunta de cómo vivir y cómo prepararse para morir. Porque la muerte no avisa. Ayer ocurrió esa terrible tragedia en Ahmedabad, donde más de 200 personas vieron sus vidas sesgadas sin comerlo ni beberlo en un momento, y eso ilustra la crudeza de la vida en este mundo, que estás y luego dejas de estar al momento siguiente. Naturalmente cuando ocurren cosas así, las expresiones naturales de dolor, de condolencia, de empatía, es natural el que expresemos este apoyo a las personas afectadas, y el hecho es que ocurra así repentinamente, ocurra con aviso, con una enfermedad que se va apoderando de la persona. La muerte sigue su curso y nos afecta a todos. La buena noticia, tanto del Bhagavatam como de la Bhagavad
Gita es que las almas espirituales que habitan en los cuerpos son eternas y por lo tanto esa muerte tiene en un sentido, desde un punto de vista más profundo y más amplio, es ficticia. Es real en el plano de los mortales, es ficticia en el plano de la eternidad. Y el Bhagavatam nos lleva a ese punto. También presentamos brevemente la estructura general del Bhagavatam, cómo se dividen los cantos. No vamos a repetirlo por cuestión de tiempo. Y también los 10 temas del Srimad Bhagavatam, de los cuales el tema más importante es Ashraya, que significa refugio máximo. El refugio máximo, que es Krishna. Krishna es el refugio máximo. Y el Sukadeva Goswami explica que los 9 temas previos tienen como meta el hacer visible o el resaltar la importancia del tema principal del Bhagavatam, que es Krishna, es el Ashraya, el refugio supremo. Y por eso en esta representación gráfica se ve que el Ashraya, Krishna, está en el centro de esa flor de loto del Bhagavatam. Flor de loto de los temas del Bhagavatam. En realidad, algo que no mencionamos ayer, y ya vamos entrando en la presentación de hoy, algo que no mencionamos ayer es que los 10 temas, según Srila Jiva Goswami, se encuentran presentes a lo largo de todo el Bhagavatam. Es como cuando cocinas un plato, una preparación, los ingredientes se mezclan y los ingredientes están en toda la preparación. La sal, el azúcar o la miel, las especias, están por toda la preparación. Pero también otros comentaristas, Vaishnavas, autorizados, han atribuido cada uno de los temas a un canto específico. Y si reflexionamos sobre las dos explicaciones, veremos que las dos son ciertas. Por ejemplo, los 10 temas aparecen al final, en el último capítulo del segundo canto. Entonces el primer tema, Sarga, la creación del universo, correspondería, según la segunda explicación que hemos mencionado, correspondería al tercer canto. Y en el tercer canto encontramos una parte importante sobre la creación, ¿verdad? Como Vishnu manifiesta todos los elementos, el tiempo, luego Kapiladeva explica toda la evolución cósmica, etc. El cuarto canto se relacionaría con la creación secundaria. Y ahí aparecen Prajapatis, hay diferentes narrativas en el cuarto canto que serían relacionables con esa explicación. El quinto canto serían los sistemas planetarios. Ahí aparece toda la descripción del universo, el Jambudvip y el Sol, la Luna, otros sistemas, los infiernos, las regiones celestiales, etc. Una preguntita. El tema de este Visharga no aparece más en el
sea, no hay una descripción más detallada de la creación secundaria en el tercer canto. Se mencionan las dos en realidad, se menciona. En el tercer canto están la primaria y la secundaria. Por eso digo que Srila Jiva Goswami en sus Sandarbhas ha enfatizado que los temas están repartidos por todos los cantos. Pero hay varios comentaristas de distintas escuelas Vaishnavas que han relacionado cada canto con un tema. Y las dos se puede argumentar a favor de ambas. Por ejemplo, en el canto cuarto aparecen los prachetas, o sea, es cierto que en el tercer canto se describen 10 creaciones que tienen unas cuantas que son primarias y otras son secundarias. Ahí da la imagen completa. Pero en el cuarto canto, por ejemplo, de la creación primaria no se toca tanto como en el tercero. Luego, por ejemplo, el sexto canto, la protección del Señor, se puede argumentar, por ejemplo, la protección de Ajamil, cuando cantó el santo nombre en el momento de morir, el Narayana Kavacha, la historia de Vritrasura, que aunque se convirtió en un demonio, habiendo sido devoto, era un demonio devoto, y ahí estuvo protegido en todo momento por el Señor. Luego el séptimo canto, el impulso creativo, toda la ambición de Hiranyakashipu, prácticamente hablando son 10 capítulos sobre eso. El Daivi Varnashrama Dharma, que es como canalizar el deseo en este mundo. El canto octavo, los manus, se ve como van, ¿no? como están. Hay quien dice, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser? El canto décimo sería Nirota. ¿Cómo puede ser que el canto décimo sería Nirota, que es la aniquilación? Se habla de los pasatiempos de Krishna. Los comentaristas que favorecen esa explicación han dicho que como Krishna mata muchos demonios en sus lilas, en sus pasatiempos, esto representa la aniquilación de todos los obstáculos que nos impiden llegar a la perfección. El canto 11 sería Mukti, la liberación. Ahí está el Uddhava Gita y todas las enseñanzas finales de Krishna para liberarse de la existencia material. Y el canto 12 sería la Shraya, porque Maharaj Parikshit alcanza la perfección y vuelve a Dios. Esa sería la explicación en esa línea. Ahora bien, nosotros normalmente nos ceñimos más a Srila Jiva Goswami, que enfatiza que todos los temas se encuentran presentes a lo largo de todo el Bhagavatam. Pero ambas se pueden mencionar. Y si miramos los títulos que le ha dado Srila Prabhupada, sería una tercera versión, porque Prabhupada dio el título que a él le pareció adecuado para ese canto. Por ejemplo, puedes traer 2 o 3 tomos del Bhagavatam de diferentes cantos en español. Vamos a hacerlo un poco a voleo, pero ¿Cuál canto? da igual los que tú veas, salteados, que sean diferentes cantos. A ver, tenemos el quinto. Prabhupada lo tituló El ímpetu creativo, el quinto. El octavo lo tituló Retracción de las creaciones cósmicas. Y el décimo lo tituló La verdad suprema.
Krishna es la verdad suprema. Es decir, que se puede abordar, el Bhagavatam es tan amplio y tan increíble que se puede abordar de diferentes maneras, evidentemente dentro de una línea de sucesión discipular con respaldo teológico y de sadhu shastra guru, de los maestros espirituales, de las escrituras y de la comunidad de devotos y los acharyas. Porque es ímpetu creativo sería entonces Uti, ¿no? Uti. Sería el séptimo de acuerdo a en la otra versión. En Sí. la otra versión. Y el quinto serían los sistemas planetarios, que tiene sentido también. Si lo miras, encaja bastante bien. Y el ímpetu creativo también, porque ¿a qué venimos a hacer a los sistemas planetarios materiales? Venimos a disfrutar y a tratar de crear y a hacer algo. Normalmente nos lamentamos cuando nuestras vidas o las vidas de otras personas se interrumpen de forma repentina. Nos lamentamos porque queremos dar rienda suelta al impulso creativo. Tenemos muchos planes, muchas cosas que cumplir, y luego de repente la madre naturaleza dice: no, tú aquí ya se te acabó el tiempo, ahora sigue. No se acaba todo, pero ese impulso creativo se ve cortado, y es algo que está ahí en toda la creación. Vamos ahora a las metas del Srimad Bhagavatam, que se describen sobre todo al principio y se desarrollan a lo largo de toda la obra. Y lo que tenéis en la pantalla son, podemos decir, las metas principales de esta gran obra. Primero establece a Sri Krishna como la verdad suprema, como el ser supremo, también el Brahman supremo. Se describe que el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra o de la filosofía Vedanta. Tradicionalmente la filosofía Vedanta se refiere a la esencia o la meta final de los Vedas, que está explicada en los Upanishads, en la Bhagavad Gita y en el Vedanta Sutra. Y el Srimad Bhagavatam es el comentario natural, según explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, del Vedanta Sutra, desarrollado por el propio autor Srila Vyasadeva. Y hoy en esta sesión nos vamos a centrar en las metas y también brevemente en la historia del Bhagavatam, cómo el autor lo escribió. Y el Vedanta Sutra empieza, en el segundo aforismo dice: Janmadi Asya Yataha. Porque el primer sutra dice: Atato Brahma Jigyasa, que significa ahora, en la forma de vida humana, es el momento de investigar acerca del Brahman, acerca del más grande, o de lo más grande. Estás a desarrollar el primer tema ahora. Sí, brevemente, sin entrar muy en detalle, pero brevemente. Gracias por subrayarlo, sí. Y el Srimad Bhagavatam empieza con el verso también: Janmadi Asya Yata, Janmadi Asya Yatum Vayati Tarakas, Yarteshu Avikyas Varat, explicando cómo Krishna, el hijo de Vasudeva, Vasudev es su nombre, por eso el mantra de invocación del Bhagavatam es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrecemos reverencias
a la omnipresente persona suprema, como traduciría Srila Prabhupada, suprema personalidad de Dios, que se manifestó como el hijo de Vasudeva. El nombre Vasudev tiene ese doble significado, la omnipresente trascendencia suprema en su aspecto personificado, y el hijo de Vasudeva. Krishna nació como hijo de este rey llamado Vasudeva. Así que el Bhagavatam establece a Krishna como el Param Satyam, o la verdad suprema. Luego también establece que Bhakti, o Prema Bhakti, el amor puro por Dios, es la meta máxima de la vida. Y de hecho, esto lo vamos a leer en este verso, Savai Pumsam Paro Dharma lo establece como el Dharma supremo, la ocupación mejor y natural para todos los seres, es el de servicio devocional a la personalidad de Dios. Y el Bhagavatam, a veces por ejemplo en el Chaitanya Charitamrita encontramos la explicación de que el Bhagavatam presenta el Panchama Purushartha, o la quinta esencia de la meta de la vida. Si decíamos que la filosofía Vedanta era la esencia de los Vedas, el Bhagavatam ha sido descrito como Saram Saram Udaritam, la esencia de la esencia de los Vedas. Este Savai Pumsam Paro Dharma está refiriéndose al amor divino, a la segunda meta del Srimad Bhagavatam. ¿Es eso o Savai Pumsam es la tercera? Están interrelacionadas. Esto es para desarrollar, son las metas principales que se podrían desarrollar, el amor divino o amor puro como la meta de la vida, y el Dharma supremo están integrados, pero son dos énfasis distintos, por eso los he puesto por separado. También, por ejemplo, el penúltimo en la lista, Panchama Purushartha, el Bhagavatam como la quinta esencia, también se refiere a lo mismo, el amor puro por Krishna. En realidad, se podría simplificar en dos metas: Krishna como la verdad suprema y el amor puro por Dios como la meta máxima de la vida para las almas encarnadas. Y lo demás son, podríamos decir, submetas relacionadas con estas. Ayer mencionábamos el Bhagavatam también prepara a los seres humanos para morir en plenitud, no morir en ignorancia y en miseria. Ese es un trabajo importante que ofrece el Srimad Bhagavatam para ayudarnos en esa misión de vida. Y también rechaza los aspectos de los Vedas que nos distraen de la meta final. En los Vedas se habla de los Purusharthas. Los Purusharthas son los objetivos o propósitos de la vida humana. Purusha quiere decir persona, ser humano. Artha quiere decir objetivo. Y esos Purusharthas normalmente se describen como Dharma, Artha, Kama, Moksha. Religiosidad o comportamiento ético, moral, religioso. Artha, desarrollo material o prosperidad material. Kama,
disfrute de los sentidos, disfrute de la vida. Y moksha, la liberación del ciclo de repetidos nacimientos y muertes. Esos son los 4 objetivos de la vida humana que se desarrollan a lo largo de todos los Vedas, que se comparan a un árbol de deseos. El Bhagavatam es el fruto maduro del árbol de deseos, por eso se habla del Panchama Purushartha, que quiere decir el 5.º objetivo, la 5ª meta. Por encima incluso de la liberación está Prema. Chaitanya Mahaprabhu dijo, Prema Pumarto Mahan, que la meta máxima de la vida humana es desarrollar amor puro por Krishna, amor puro por Dios. Y de hecho el Bhagavatam cuando describe los 10 temas, dice Muktir Vanyatarupam Svarupena Vyavastiti, que liberación significa situarse en la posición constitucional propia, que básicamente es ser un sirviente amoroso de Krishna. Eso sería la verdadera liberación o la liberación completa. Entonces, en la vida presente, aquel que se dedica ya la vida al servicio devocional, podemos entonces considerar que ya está en el camino de la liberación. Correcto, el Bhagavatam explica eso. De hecho, Srila Jiva Goswami, en su comentario sobre el Bhagavatam, en el texto llamado Bhakti Sandarbha, que explica el método de servicio devocional en base a las enseñanzas del Bhagavatam, dice que si alguien practica Bhakti Yoga, hay 2 objetivos que se logran. Esa persona tiene garantizado liberarse de la avidia, de la ignorancia, y tiene garantizado el regreso al mundo espiritual. Y todo eso viene revelado a lo largo del Srimad Bhagavatam, con diferentes ejemplos de personas que encontraron ese destino en base a que practicaron Bhakti Yoga. Prácticamente hablando, se reitera ese principio una y otra vez. Más preguntas o comentarios que tengáis sobre estas metas que encontramos en el Srimad Bhagavatam. Chaturvarga es lo mismo que Purushartha, ¿no? Chaturvarga, los 4 Purusharthas. Sí. A veces se habla de Chaturvarga y de Trivarga. Chaturvarga es cuando incluye moksha y Trivarga es cuando los seguidores de las secciones Karma Kanda de los Vedas, que no están interesados en la liberación, solamente están interesados en Dharma, Artha, Kama. Religiosidad para encontrar la armonía con el cosmos material, prosperidad material como resultado de los sacrificios o de las ofrendas que realizan, y disfrute de los sentidos en mundos superiores dentro del plano material en base a esa práctica del Dharma, el Dharma material. Pero el Bhagavatam rechaza esos Dharma, Artha, Kama especialmente, los rechaza como Kaikava Dharma. Incluso moksha, la búsqueda de la liberación, desprovista de entrega total a Krishna, lo rechaza como falsa liberación. Porque todavía hay un deseo egoísta, que la persona quiere liberarse de su sufrimiento. Yo quiero ser libre. Ese deseo de libertad es algo natural. Ayer comentábamos en el desayuno, no sé cómo fue que me acordé, cuando era niño, un cantante que fue bastante
famoso en los años, a primeros de los años 70 en España, Nino Bravo, creo que lo mencioné ayer, no sé si lo mencioné aquí, no, fue igual en el desayuno. Él compuso una canción que se llamaba Libre. ¿La recordáis? Sí. Fue bastante famosa. Y ayer estuve escuchando, quería escuchar la letra. Entonces la estuve escuchando para ver la letra. Hablaba de libre como el sol, como el mar. Sí, siempre existe esa búsqueda de la libertad. Y lo paradójico es que el buen hombre, y que Dios lo bendiga donde quiera que esté ahora, porque han pasado muchos años, partió de este mundo en un accidente de coche repentino, cuando tenía solamente 28 años de edad. Y vemos cómo funciona la vida en el plano material, que la libertad que se busca, o la búsqueda de moksha, incluso con ciertas disciplinas espirituales, pero pensando solamente en liberarme yo, cuando practico ese camino espiritual, todavía tiene esa carga de egoísmo, de ego personal. El Bhagavatam, por el contrario, fomenta la entrega incondicional a Krishna. Eso implica que no, tanto en la vida como en la muerte, en el éxito, en el fracaso, ocurra lo que ocurra, la entrega total a Krishna como la meta máxima de la vida, porque eso es lo que hace que la verdadera luz del alma y la conciencia original se manifieste plenamente. Maharaj, Jesús, él, sintetizando toda su acción, se sintetiza que él decía: mi misión es la de enseñaros a ser libres. Y una vez que entramos en Bhakti Yoga, yo por lo menos lo comprendí así, que empecé a sentir esta libertad cuando empecé a realizar que no era este cuerpo, que era un alma espiritual, y que mi camino, en mi vida estaba en otro lugar. Esa es la verdadera libertad, sí. La libertad del alma que no está limitada por el ego material. El ego material hace que queramos desarrollar nuestra vida en un sitio que no es, en un sitio ilusorio. Es como querer hacer negocios en sueños. ¿Verdad? En los sueños uno puede ser millonario, pero luego cuando se despierta no tiene un euro ni para pagar el alquiler ni para nada, ¿no? A veces. Y el sueño puede ser, yo puedo soñar dormido, en estado en ensoñamiento, digamos, o también podemos soñar despiertos, como el cuento de la lechera, ¿no? Que venderé la leche y compraré tal, y luego tendré más vacas, seré una granjera famosa, me casaré, tendré familia, toda una historia. Se le cae el cántaro de la lechera, se rompe y me gozo en un pozo. O sea, es así o no, a veces podemos soñar despiertos. No sé si habéis visto, no voy a decir nombres, pero es devoto y que Krishna lo bendiga. Un devoto que siempre está hablando de negocios, pero nunca tiene un euro. Yo le digo, pero tú que vas a conquistar el mundo, lleva años que voy a hacer tal negocio, lo otro, tal y cual. Y yo le digo, pero... o sea que a veces, si hacemos negocios soñando, pues no funciona. Si queremos hacer nuestra vida en el mundo material, que es como un sueño para el alma, pues ahí no hay sustancia. Cuando llega el momento se interrumpe el sueño, es como, os habrá pasado a veces que estáis en un sueño muy agradable, que estás disfrutando, tienes algo que te gusta tener, o lo que sea, ¿no? Pasándolo bien, y de repente, ¡pum!, se corta. Y la vida es así.
estas también puede pasar con pesadillas. Cuando se corta en una pesadilla, lo agradecemos, y cuando se corta en un sueño agradable, no sé si os ha pasado alguna vez decir, bueno, déjame que acabe el sueño, duermo un poco más. ¿Os ha pasado alguna vez? A ver, quede un poco más, a ver si acaba el sueño agradable, que está en un buen momento. ¿Os ha pasado o no esto? Sí, sí, sí. Pero no deja de ser una ilusión. Y ya incluso cuando ya entras de nuevo en el sueño, ya no, porque ya no estás, ya lo tratas de hacer tú y ya no funciona. Con lo cual, dentro del sueño, cuando hay esta interrupción, queremos, malogrado eso, queremos seguir soñando eso. O sea, que esa es la dificultad en esta vida, ¿no? Estamos aquí y sabemos todo esto, pero igualmente queremos seguir aquí. Porque si no, ya no estaríamos. Efectivamente, sí. Bueno, hay cosas para hacer, ¿no? O sea, uno quiere seguir porque siente que tiene cosas para hacer todavía. Sí, pero porque está identificado con su ego material. Se cree el hacedor. Claro. De hecho, el Bhagavad Gita dice, Prakrite Kriyamanani, Exacto. Unai Karmani Sarvasha, Ahankara Vimutatma, Kartahamiti Mañate, que estando alucinada por las tres gunas, la bondad, la pasión y la ignorancia, el alma encarnada se cree la ejecutora de las actividades que en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza material. Pensamos que tenemos cosas que cumplir. Las metas. Maharaj, ¿podría Panchama Purushartha, la quinta esencia, Saram Saram Upadrita? Puedo explicar un poquito más, sí, lo mencioné, pero los Panchama, Pancha es 5, como Pancha Tattva, Sí. Pancha 5. Panchama es la quinta, el quinto Purushartha. Purushartha, recordad que eran Dharma, Artha, Kama, Moksha. Los 4 objetivos de la vida humana según los Vedas, y el Bhagavatam dice 4, no, hay quinto. Y además que queda muy bien con la expresión castellana, la quinta esencia. Curiosamente, la quinta esencia. Y Sara en sánscrito significa esencia. Saram Saram es la esencia de la esencia. El Bhagavatam a veces es escrito, hay uno de los versos del Bhagavatam que dice esto, lo podemos ver. Es un verso que está al lado del que vimos ayer. Vamos a... ¿Y cuál sería el canto el último? Perdón, ¿cuál sería él? El canto en el que se... Eso está en todo el Bhagavatam. Esto se extrae de todo el Bhagavatam. Sí. A ver, vamos a ver el verso este de Saram Saram Udaritam. Bueno, este es otro. Saram Saram Udaritam es de los últimos cantos, pero aquí es muy parecido. Lo describe como Saram Saram Samudritam. Tadiram Grahayam Masa Sutamatma Vatam Varam Sarva Vedeti Hasanam. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí. Sí. Saram Saram Samudritam. Si alguien quiere leer la traducción. Sri Vyasadeva, después de extraer la crema de todas las escrituras védicas e historias del universo, Sri Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorizados. Gracias. Y aquí traduce Saram como crema, esencia o crema, la crema de la crema.
como de la mantequilla se saca la nata, ¿no? Samudritan es lo que uno extrae. Sí. Udritan. Bien, vamos ahora ¿se ve suficientemente grande? Sí, sí, Maharaj, se ve muy bien. Vamos a leer los 3 primeros versos del Bhagavatam. Resumen prácticamente todo el mensaje del Bhagavatam, condensado en 3 versos. Y esta es la voz de Vyasa al principio de la obra. Luego ya introduce a Sutta Goswami hablando, a Shukadeva Goswami. Utiliza, digamos, lo que otros sabios después de él hablaron en sucesión discipular, que de hecho venía de él. Podéis cantar después de mí, lo cantaremos solamente una vez por cuestión de tiempo. Serán 3 versos, el primero, el segundo y el tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yammadhyasya Yatonvayat Itarakash Charteshu Apikyasvarat. Yammadhyasya Yatonvayat Itarakash Charteshu Apikyasvarat. Tenne Brahma Reda Yadikavaye Muhyanti Yat Suraya. Tenne Brahma Yadikavaye Muhyanti Yat Suraya. Tejo Varimredam Yathavinimayo Yatra Trisargo Mrisha. Tejo Varimredam Yathavinimayo Yatra Trisargo Mrisha. Damnas Vena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Vimahi. Dhammas Vena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi. Traducción, ¿alguien que quiera leerla? Oh mi Señor, Shri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Shri Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales, manifestados temporalmente por la reacción de las 3 modalidades de la naturaleza, parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Shri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Muchas gracias. Maharaj, Sí. el agua que se ve en el fuego. No, esa no... Sí, la metáfora es la de un espejismo. Cuando por ejemplo, en el desierto hace mucho calor y el calor hace que uno vea agua. O en las carreteras, cuando vas
hace mucho calor, la carretera es muy recta, parece que haya agua, ¿lo habéis notado a veces? Sí, sí, sí. Es una alucinación, pero compara el mundo material a un espejismo. O la tierra que se ve en el agua. Los que están en alta mar y se han perdido en el mar, dicen, yo no tengo experiencia, pero lo he escuchado, que a veces ven tierra y es un espejismo también. Entonces es como esa ilusión. Hay tanto deseo, tantas ganas de encontrar ese otro elemento. Cuando estás perdido en un elemento distinto, que se crea esa alucinación de una manera u otra. Este es el segundo verso. Estos 3 primeros versos resumen prácticamente todo el contenido del Bhagavatam. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam. Dharma pravadita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam. Vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayon mulanam. Vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayom manam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va parai Ishvara. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va parai Ishvara. Sadhyo Ritya Varutya Tetra Kritipi Shushrusubhis Takshana. Sadhyo Ritya Varutya Tetra Kritipi Shushrusubhis Takshana. Traducción. Rechazando por completo todas las actividades religiosas que tienen motivaciones materiales, este Bhagavad Purana expone la verdad más elevada que existe y que entienden aquellos devotos cuyo corazón está totalmente puro. La verdad más elevada que existe es la realidad que, por el bien de todos, se hace distinguir de lo ilusorio. Esa verdad elimina el sufrimiento triple. Este hermoso Bhagavatam, recopilado por el gran sabio Vyasadeva en su madurez, es suficiente en sí para comprender a Dios. ¿Qué necesidad hay de alguna otra escritura? Tan pronto como se cultiva el conocimiento mediante el hecho de oír atenta y sumisamente el mensaje del Bhagavatam, el Señor Supremo se establece en el corazón de uno. Muchas gracias. Al respecto, en relación a este verso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el maestro espiritual de nuestro Srila Prabhupada, solía decir que si todos los libros del mundo se quemaran y solamente quedara el Srimad Bhagavatam, que no habría ninguna pérdida. Es una afirmación fuerte, pero es lo que dice. Y el verso, la palabra atra, se repite 3 veces. Atra, aquí. Kaitavotra atra. Y luego atra. Y en la última línea atra. Atra quiere decir aquí. O sea, aquí en el Bhagavatam se explica esto. Aquí en el Bhagavatam no se habla de religión falsa, sino se habla del Dharma auténtico. En el Bhagavatam se encuentra la esencia de la verdad. En el Bhagavatam se encuentra el método para alcanzar la perfección, para que la verdad suprema se establezca en el corazón de uno. Y por eso dice, Kim va para Ishvara, ¿qué necesidad hay de otra cosa? Aquí está todo. No busques más, porque aquí está todo. Ese es el sentido. Y ahora el tercer verso que describe cómo el Bhagavatam es
el fruto maduro del árbol de deseos de los Vedas. Nigama kalpataror galitam palam, Shukamukha tamritadrava samyutam, Pivata bhagavatam rasamalayam, Muhuraho rasika bhuvi bhavukaha. ¿Quién quiere leer la traducción? Oh hombres pensadores y expertos, saboreen el Srimad Bhagavatam, el fruto maduro de las escrituras védicas, las cuales son como un árbol de los deseos, puesto que ese fruto ha emanado de los labios de Sri Shukadeva Goswami, se ha vuelto aún más sabroso. Si bien todos, incluso las almas liberadas, consideraban que su nectario jugo ya era apetitoso. Muchas gracias. Ese es el preludio del Bhagavatam. Los significados son bastante extensos y Srila Prabhupada desarrolla mucho contenido en ellos. Y ahora otro verso muy importante referente a las metas que hemos subrayado en la pantalla. Es este verso, vamos a leer el verso y el significado. Es un verso que se suele recomendar para memorizar en los estudios del Bhagavatam, que habla de la ocupación suprema para la humanidad. Savaipum samparo dharmo, yato bhaktiradokshaye, ahaitukia pratihata, yayatma suprasidati. ¿Alguien quiere leer la traducción? La suprema ocupación Dharma para toda humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Muchas gracias. Este es un verso sumamente importante. Habla del Paradharma o el Dharma supremo, Sanatana Dharma, que es el Bhakti a la personalidad de Dios, y habla de una calidad del Bhakti, que debe ser libre de egoísmo, es decir, totalmente desinteresado, y debe ser continuo, sin interrupción. Maharaj, ¿puede desarrollar un poco sin interrupción? Porque yo digo, es que si yo dejo el cuerpo ahora, lo considero una interrupción y cuando venga la próxima vez tengo que seguir, pero si no sigo, ahí está interrumpido, o se refiere a otra cosa. Sí, sin interrupción significa que no hago un poco de servicio devocional, y luego un poco de Krishna, un poco de Maya, un poco de Krishna, un poco de Maya. Las interrupciones sería ir y venir. Y sin interrupciones continuado, perseverar y estar dedicado plenamente al servicio, por fuera y por dentro. Evidentemente hay una etapa de práctica en la que hasta que se llega a ese punto es natural que haya un proceso según el estado en que cada alma esté posicionada. Pregunta, ¿es posible estar exteriormente en un servicio continuo sin estarlo interiormente? ¿Es posible? No exactamente, pero a veces ocurre que hay quien puede estar muy ocupado con su cuerpo en actividades de servicio devocional, porque es una persona muy activa, muy enérgica, pero debido a las impurezas de la conciencia no esté siempre ofreciendo la actividad para Krishna, en el sentido que aunque la ofrezca externamente, que internamente todavía
lo haga pues para que me consideren buen devoto, que haya una proyección de imagen personal a ese respecto. ¿Me explico? Sí, pero a mi concepción es que esa era mi pregunta, que me parece casi imposible, ¿no? Hacer el juego de que soy un devoto bien, un nivel bien, sin interiormente estarlo. Ahí debe haber una fuerza que se saca de increíbles esfuerzos sobrehumanos, ¿no? Tienes que estar siempre atento de que... Bueno, pero sí que es cierto que es cierto lo que dices, o sea, por un lado, que para que haya estabilidad se requiere un cierto grado de realización para poder mantenerlo. Eso es cierto. Ahora bien, también es cierto que por ejemplo, la Bhagavad Gita habla de que alguien puede por fuera actuar de una manera, pero internamente tener la mente ocupada en actividades materiales. Por ejemplo, el verso del Mityachara, del farsante, dice que la persona que restringe los sentidos y los órganos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, se engaña a sí misma, Mityachara Chauchyate, y se la llama un farsante. O sea que existe un cierto grado de ese desequilibrio puede existir. Y el hecho es que a veces vemos que después si algo no es sostenible es porque cierto grado de purificación no se ha llevado a cabo todavía. Entonces todavía hay errores. El Bhagavatam, también hay que decir que el Bhagavatam nos enseña que incluso personalidades extraordinarias del calibre de Parikshit Maharaj o de Bharata Maharaj también tienen sus encontronazos, por así decirlo. Por ejemplo, Parikshit Maharaj, cuando cometió el error, aunque se dice que en última instancia, en ese caso, porque en un alma tan avanzada lo dispuso Krishna directamente, pero cometió la ofensa contra Shanika Rishi. ¿Conocéis la historia o no? No, la cuento. Era un sabio que estaba meditando y el rey Parikshit se había perdido por el bosque y estaba muy hambriento y muy sediento. Imaginaros un día de calor como los que hay en verano aquí en Alicante. Imagínate en la India, que el calor a veces es insoportable. Y os perdéis por un bosque y sin agua ni comida. Entonces, en esas condiciones, llegó a la ermita del sabio Shanika, que estaba meditando. El sabio estaba en un trance profundo en su meditación y no se percató de que un huésped había entrado en su pequeña ermita. La cultura Vaishnava y Védica es que si alguien llega un invitado, por lo menos hay que ofrecerle un vaso de agua, un asiento, unas palabras de bienvenida, tratarlo bien. Pero en este caso no lo hizo porque no se percató. El rey, que estaba tan necesitado, en aquel momento hizo ruido, llevaba su arco, hizo un poco de ruido para llamar la atención del sabio, pero el sabio estaba en un trance tan profundo que no lo notó. Sin embargo, el rey en aquella situación, en lugar de pensar bien, pensó mal. Cosa que no era normal en él, porque era un rey sumamente noble y un alma muy avanzada. De hecho, había visto a Krishna personalmente en el vientre, cuando trataron de matarlo, cuando estaba en el vientre, y Krishna le protegió en el embrión. Y lo había visto. Sin embargo, pensó mal y dijo, este sabio se cree que es una casta superior, que yo soy un materialista, un rey materialista, que no tiene por qué ni decirme hola, ¿no? Y yo estoy aquí muriéndome de sed y de hambre. Entonces salió de la choza indignado y al salir encontró en el bosque
vio una serpiente muerta que estaba ahí en el camino o al lado. Entonces la recogió con su arco y se la puso, dijo, pues me recibes así, pues toma. Y le puso la serpiente alrededor del cuello como si fuera una guirnalda. El sabio no se percató tampoco de eso. Y se corrió la voz en poco tiempo de que el rey había ofendido de esa manera al sabio Shamika. Y estaban los niños y jóvenes, estaban ahí, se corrió la voz entre ellos. Y el hijo del sabio, se llamaba Shringi, digamos que hizo una exhibición, se molestó mucho de que le hubieran hecho eso a su padre y decidió vengar de una forma, lo hizo con soberbia, decidió vengar la ofensa y maldijo al rey a morir en 7 días. Ayer hablamos de la historia de que fue maldecido a morir en 7 días. Pues esa es la historia, así en breve. Entonces vemos que incluso personas del calibre de Parikshit o de Bharata Maharaj tuvieron sus retos en la vida, porque en este mundo material es normal el que ocurran estas cosas. Y como dice Hanumat Prasad Swami Maharaj, que en el Bhagavatam te puedes encontrar todo lo que ocurre en la vida. Todo es comparable. Lo que ocurre en la vida, él a veces lo compara con la comunidad internacional, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que todo lo que pasa se puede comparar a alguna de las historias del Bhagavatam. Y puede haber algunos matices distintos, pero el principio es el mismo. Y todas esas narrativas están ahí para enseñarnos a cómo responder o a cómo tratar los temas. Y también para aprender de estas personalidades. Porque, por ejemplo, en el caso de Parikshit, luego se arrepintió y no trató de contrarrestar la maldición, sino que de hecho, antes de que le informaran, él pidió que le viniera la reacción, lo cual ilustra también la forma de ver las cosas por parte de almas que han avanzado en su estado de conciencia de Krishna. No sé si eso responde. Vamos a leer el significado de este verso del Dharma Supremo. ¿Quién quiere leerlo? En esta declaración, Sivaswata Goswami responde a la primera pregunta de los sabios Naimisaranya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben 2 tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Prarvati Marga, o la senda del disfrute de los sentidos, y otro se denomina Nivirti Marga, o la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior, y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual o la existencia Brahma-Bhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada, y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria, y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por liberarse de los sufrimientos. Y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y lo conduce a uno a la vida eterna
bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción de servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la negación en pos del bien máximo es, naturalmente, una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior, en la forma de servicio devocional que se le presta al Señor, sin ningún vestigio de innecesario deseo, acción fruitiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él. Ex profeso, hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pues el significado fundamental de la palabra Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que tiene con el Señor Supremo, Krishna. Krishna es el pivote central de los seres vivientes y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna entre los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual y Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es el todo íntegro y todo lo demás es parte integral de él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe, y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente, eso le hará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. Muchas gracias. El significado es muy claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre o tema que queréis comentar a este respecto? Bueno, sobre lo que hemos tratado en la sesión de hoy hasta ahora. Tú has hablado de que el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra. ¿Eso está basado en qué? Está basado en el análisis de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y también esto nos puede llevar, de hecho, creo que tenemos tiempo todavía para, en los 15 minutos que nos quedan, para tocar el tema de la historia del Bhagavatam. A ver. Este es el sabio, una imagen del sabio Vyasadeva Krishna Dvaipayana Vyasa, que es conocido como el autor principal de los Vedas. Originalmente el mensaje védico se transmitía oralmente y se preservaba a través de los himnos y de los sutras. Los himnos son cantados porque lo que es cantado es posible recordarlo mejor, ¿verdad? Seguramente podéis recordar canciones populares porque tiene rima y tiene, ¿verdad? Canciones que hayas escuchado hace años y que se quedan para toda la vida. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde?
Om Tat Vishnu Paramam Padam Sadapashyanti Surayaha. Los niños lo aprendían en la escuela, no había libros, lo cantaban y eso preservaba el conocimiento. Pero conforme se acercó la era de Kali, Vyasadeva vio que la gente estaba perdiendo capacidades espirituales y entonces decidió ese compendio del conocimiento ponerlo en libros. Y de hecho el nombre Vyasa indica que tiene esa función de dividir. Él clasificó y dividió el conocimiento védico y lo desarrolló en forma escrita para el beneficio de las gentes. Y bueno, esto es una tabla que está un resumen del conocimiento védico, los textos. A ver, espérate, sí, es un poco pequeño, pero Shruti Smriti. Shruti quiere decir lo que se escucha y Smriti quiere decir lo que se recuerda. Normalmente los Vedas se dividen en esas dos categorías, son importantes. A veces hay una tercera categoría que se llama Nyaya, refiriéndose al Vedanta Sutra como esencia de los Vedas. Se habla de Prasthana Traya, 3 partes de los Vedas. Shruti, Smriti, Nyaya. Las dos más amplias son Shruti y Smriti. Y en Shruti se encuentran los 4 Vedas, Rig, Sama, Yajur y Atharva. A ver, lo podemos ver ahí. Los 4 Vedas, que incluyen los 108 Upanishads, de los cuales hay 10 que se consideran principales porque los Vedanta Acharyas escribieron comentarios a esos 10 Upanishads. Por eso se consideran los principales. Son los que más captaron la atención. No es que los otros no tengan valor, pero si los Acharyas se centraron en esos Upanishads es porque tienen como más les impactaron más y por tanto se consideran los más importantes. Y luego también dentro de los Vedas, si volvemos para atrás, cada Veda está dividido en 4, tiene Samhitas, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. Los Samhitas son los himnos, los Brahmanas explican el ritual porque se refiere a las ceremonias de sacrificio que llevaban a cabo especialmente los sacerdotes casados, las ceremonias de fuego. Hay toda una tradición ancestral en la cultura védica a este respecto. Los Aranyakas eran textos para los ascetas, los vanaprasthas generalmente, y los Upanishads generalmente se relacionaban con los sannyasis, y los brahmacharis también podían estudiar de los sannyasis, pero son divisiones de cada uno de los 4 Vedas. Por ejemplo, Srila Prabhupada dice que el Upanishad que él publicó, el Isha Upanishad o Ishopanishad, es parte del Yajurveda. Cada Upanishad está conectado o es una parte relacionada con uno de los Vedas. Y luego están los Vedangas, son textos suplementarios de los Vedas para explicar, por ejemplo, la métrica, el canto de mantras. Luego también existen Vedas especializados en distintas ciencias, como el Gandharva Veda, serían las artes musicales, dramáticas, la danza, etc. Luego está el Stapati Veda, que se refiere a la arquitectura, también incluye
el Vastu Shastra, Ayurveda, la medicina, etc. Todo eso son Vedangas o partes, textos suplementarios de los Vedas, que se les suele clasificar en la categoría de Shruti. En realidad, estos que he mencionado, aquí se les menciona como Upavedas, que son cercanos a los Vedas, y se les considera parte de la tradición Shruti. Y luego Smriti se refiere a otros textos que escribieron sabios de la tradición védica para explicar los Vedas originales. Por eso Smriti quiere decir lo que se recuerda. En la era de Kali no es posible, generalmente hablando, entender Shruti sin Smriti, porque no tenemos la cultura para ello. Se requieren unas explicaciones más accesibles. Y el Smriti incluye, por ejemplo, textos como los 18 Puranas, que son 400.000 versos. Explica el conocimiento védico en forma de historias que ocurrieron en alguna parte del universo. Historias de sabios, de reyes, de dinastías célebres en el universo, etc. La palabra Purana quiere decir antiguo. Los Puranas constan de 400.000 versos. Y luego hay también Upapuranas, que son textos cercanos a los Puranas, son Puranas secundarios. Upapurana quiere decir casi Purana. Igual le falta algún elemento. Hay unas consideraciones técnicas que hacen que una escritura sea reconocida védicamente como Purana. Tienen que hablar de determinados temas. A lo mejor si en lugar de 5 temas le falta uno, lo consideran Upapurana. Es casi un Purana. Como el Vishnu Dharma, Vishnu Dharmotara Purana y otros. Y luego también están obras épicas como el Mahabharata y el Ramayana. Y de hecho se menciona que los Puranas y el Mahabharata se consideran el quinto Veda. Están especialmente hechos para la era actual. Vyasadeva escribió todos esos textos. Empezó por los Vedas, luego por los Puranas, y fue desarrollando toda la literatura, con ayuda de sus discípulos. En el Mahabharata, por ejemplo, encontramos el Bhagavad Gita. Luego también escribió el Vedanta Sutra, que el Vedanta Sutra se considera la esencia de los Vedas. Anta quiere decir la meta final, Veda, la meta final del conocimiento. Sutras quiere decir aforismo. Una verdad explicada de forma concisa y elocuente es un sutra. También el término sutra significa literalmente o etimológicamente hilo. Y es como un hilo del cual tiras para desilvanar el conocimiento. Por ejemplo, el Patanjali, en sus Yoga Sutras, define yoga como Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga significa acabar con las fluctuaciones de la mente, de la conciencia. En un sutra ha explicado lo que es el yoga. Luego los maestros con ese sutra pueden desarrollar y dar explicaciones. Entonces Vyasadeva escribió el Vedanta Sutra para explicar la esencia de los Vedas. Después de que hubo compilado todo esto, explica el 4º capítulo del primer canto del Bhagavatam, Vyasadeva no se encontraba satisfecho. Sentía que le faltaba algo. Y en ese momento de bajón y de reflexión, apareció su maestro espiritual
el sabio Narada Muni, que le dijo que tú no te sientes satisfecho porque no has hablado, no has sido suficientemente directo. Has hablado de muchos temas, pero no has hablado del Dharma supremo, del servicio devocional de forma exclusiva. Lo has metido por ahí, pero hablabas de muchos temas materiales. Sí, muy culto, con muchos mantras y todo, pero al fin y al cabo a la gente la has dejado en tierra, no la has levantado. Entonces él le dijo, escribe una obra que sea pura, o sea, esencia pura, esencia total. Y fue cuando escribió el Srimad Bhagavatam, siguiendo la instrucción de su maestro, Srila Vyasadeva. Y el Bhagavatam es considerado el fruto maduro del árbol de los Vedas. Por eso, porque, como decía el verso que hemos leído, uno de los versos que hemos leído antes, el verso segundo, que el gran sabio, Mahamuni Krite, el gran sabio lo escribió en su madurez. Fue su obra maestra, el opus magnum del gran sabio Vyasa, Mahamuni Krite. No sé si ha respondido. Sí, sí. Era un poco más como que me preguntaron más un poquitito técnica, en el sentido de que hay unos cuantos tópicos mencionados en el Vedanta Sutra. Yo no sé, por eso pregunto, o sea, es una relación ahí, ¿no? Y esos tópicos están también mencionados en el Srimad Bhagavatam. Sí, claro. Sí. Por ejemplo. Iba por ahí. ¿No? Sí, por ejemplo, el Vedanta Sutra dice, el primer sutra dice, Atato Brahma Jigyasa. Ahora es el momento de investigar acerca del Brahman. Y el Srimad Bhagavatam explica qué y quién es el Brahman. Vadanti Tattvavidas Tattam Yajnanam Aktvayam Brahmeti Paramatmeti Pagamaniti Shaktyate. Que los trascendentalistas eruditos reconocen a esa sustancia no dual como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y todo el Bhagavatam explica el aspecto impersonal del Supremo, Brahman, el aspecto que está dentro de todos los seres vivos, Paramatma, el alma suprema, y el aspecto personal que tiene relaciones muy personales, valga la redundancia, muy íntimas con sus devotos. Bhagavan, que es Krishna, es el Param Satyam, la verdad suprema. Por ejemplo, también otro sutra dice Shastra Yonitva. ¿Cómo se entiende el Brahman? A través del Shastra. El Shastra es el fundamento. Entonces el Srimad Bhagavatam explica cómo hay que escuchar. A través de escuchar es que alcanzamos la iluminación. También otro sutra, Anavritti Shabda. A través del sonido sagrado es que se produce la liberación. Y así a lo largo del Bhagavatam encontramos todo eso. O Tarko Apratisthānam. Dice el Vedanta, la lógica, el argumento, no es el fundamento ni el método para alcanzar la verdad. Y el Bhagavatam dice, Yane prayasa mudapasya namanta eva, ivanti sammukaritam pavadilla varta, que hay que abandonar el esfuerzo intelectual de comprender el absoluto y simplemente escuchar con un corazón abierto el mensaje divino de los devotos del Señor. Y de esa manera podemos conectar, prácticamente hablando, cada sutra del Vedanta, encontraremos versos del Bhagavatam que lo explican. Y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo que
El Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra escrito por el propio autor. Por ejemplo, en el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, maestros espirituales sucesores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que fueron sus discípulos instruidos directamente por él. Sanatana Goswami escribe el texto y luego escribe sus comentarios sobre el texto. De la misma manera, Srila Vyasadeva escribió el Vedanta Sutra, pero como no estaba satisfecho porque vio que no había hablado suficientemente claro, con la ayuda de su maestro espiritual, entendió que tenía que explicarlo de forma directa y por eso escribió este comentario natural. ¿Vale? Y entonces, en mi concepción de lo que acabamos de escuchar hoy aquí, es que todo este conocimiento y prácticas que están descritas en el Sruti y el Smriti, más la otra que has dicho, para mí sería imposible, para otros quizás para mí sería imposible, pero gracias a la misericordia de Srila Prabhupada, así que eso sería como para ir preparando un terreno para plantar un árbol que diera su fruto. Entonces, gracias a Srila Prabhupada, directamente tenemos ya los frutos que salen del árbol, sin tener que emplear todo ese tiempo y esfuerzos en elaborar todas esas tierras y aprender todas estas cosas y todo esto. Correcto, sí. Srila Prabhupada nos ha dejado ya todo el huerto montado. Eso. Y nosotros solamente tenemos que cuidarlo, seguir cultivándolo, pero ya tenemos el árbol con frutos, todo. Pues menos mal, porque si no... Regarlo. Esta tarde podemos continuar y voy a ver, porque hay varios temas, como es una sesión más, a ver qué temas, voy a seleccionar algunos temas que sean útiles para el seminario. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande. Jagannath Swami Maharaj ki jai. A las 4, ¿no? ¿O a la tarde? Sí, a las 4. A las 4 tienes tiempo libre.